Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Gracias al Señor por su palabra y les invito a que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Lucas capítulo 5. Si ustedes tienen buena memoria, se acordarán que ya prediqué de estas tres historias: de la pesca milagrosa, donde Pedro cae de rodillas pidiéndole al Señor que se aparte de él; también la sanidad de este paralítico, nada más que agarré los pasajes de Marcos, que es un pasaje paralelo, que habla de los mismos milagros, y después del paralítico que el Señor sanó. Sin embargo, les voy a dar otro enfoque, y aunque es un pasaje largo, no se espanten, no me voy a tardar tanto, según yo, en este mensaje, espero que no. Pero quiero introducirme con lo siguiente, lo que ustedes van a estar viendo en sus pantallas. Dice de la siguiente manera: Dios nos coloca. Ya después de oír a la hermana Becky, dije, no, pues ya está el mensaje allí, ya está la predicación. Un día de esto nos va a dar una sorpresa predicando aquí mi hermana. No, pero ya prediqué, dije, no, pues ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo ahora? Entonces, gracias, hermana, por su testimonio. Pero dice que Dios nos coloca en este mundo para cumplir su propósito. Los términos usados en la Biblia son variados, pero imaginémonos que somos llamados para ser instrumentos de su gracia. Fíjate qué privilegio. Qué privilegio, y quiero que estén orando, por favor, porque si Dios lo permite, Esther me comentaba lo siguiente, y no lo queremos dejar para largo. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ir a Juárez a orar por César y por su familia. Él ya está desahuciado. Sin embargo, qué privilegio saber que somos instrumentos de su gracia, o sea que podemos ir, ver a alguien, orar por él. Dios lo puede sanar o Dios lo puede mantener enfermo, pero qué privilegio es hablarles de la gracia del Señor y que abracen esa gracia. Así que por favor estén orando por César, por su esposa, sus hijos, ahora que están pasando por esta prueba difícil de ya no encontrar ningún remedio para su sanidad. O también simplemente dice la palabra de Dios, somos un pueblo enviado. Agréguenle una S a ese de somos, me salió lo veracruzano. Somos un pueblo enviado. Ahora, la palabra enviar es interesante, que en latín es la palabra misio. Curiosamente, Dios nos envía. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, así como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. Bueno, pues esa palabra utilizada en latín, que era el lenguaje antiguo en los primeros siglos del cristianismo, era misio. De ahí viene la palabra misión. Somos llamados a cumplir una misión de extender el reino de Dios. Y casi como en la película Misión Imposible, hermana Becky, el Señor nos dice, esta es tu tarea. Si usted decide aceptarla, va a ser equipado para eso. Este mensaje se destruirá en 30 segundos. Gracias a Dios, este mensaje sigue escrito, no se destruye. Pero somos llamados a cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión? Simplemente considérate, soy instrumento de la gracia de Dios. O soy enviado a donde Dios quiera. A Juárez, al Paso, a Las Cruces o más allá.
No sé qué vaya a pasar en White Sands, puede pasar algo, no sabemos, ¿no? Pero le titulé a este mensaje Cumpliendo nuestra misión de vida. Por cierto, cuando fuimos al día de campo, pues ahí estaba una familia, ¿verdad? Estaba una familia que compartió con nosotros un tiempo al escuchar los cantos que estábamos entonando. Cumpliendo nuestra misión de vida. El primer pensamiento que les quiero dejar tiene que ver con la primera historia. Y no lo voy a leer todo porque además de ser muy conocido, pues ya Esther lo leyó. El primer pensamiento que les quiero dejar es: Jesús nos envía a compartir nuestra fe en el trabajo. Siempre me ha llamado mucho la atención que dice que Dios llamó a Pedro, a su hermano Andrés y a otros discípulos como Juan y Santiago mientras estaban trabajando. ¿No? Entonces sabemos esta historia hermosa donde están pescando, no pescan nada en toda la noche. Llega Jesús y les dice: echen la red a la derecha. Pedro se le queda viendo como diciendo: ¿tú me vas a enseñar a mí? Hemos pescado toda la noche. Otro evangelio dice: muy bien, aunque hemos pescado toda la noche, la echaremos en tu nombre, ¿no? Y dice que pescaron tal cantidad de peces que tuvieron que pedir auxilio a otra embarcación, y entre los dos iban batallando para sostener esa gran cantidad de peces y llevarlos a la orilla. Ahora, uno se admira o uno se conmociona de la actitud de Pedro, ¿no? A veces yo he pensado: si yo hubiera sido Pedro, hubiera dicho: Señor, qué privilegio, qué hermoso, pescamos como nunca, qué bueno es tenerte aquí entre nosotros. Pedro no reacciona así. Pedro dice: apártate de mí, porque soy muy pecador. Y yo creo que esta es una reacción en un punto de nuestras vidas en que el Señor viene y en que no nos sentimos dignos, no nos sentimos adecuados, no nos sentimos capaces, no nos sentimos privilegiados de tener al Señor. Y el Señor, sus hermosas palabras fueron: no temas. No temas. Claro que yo sé que eres pecador. Claro que yo sé que has cometido tonterías en tu vida, Pedro. Pero no temas, yo he decidido acercarme, yo he decidido estar contigo. Pero algo más importante, le dice: Pedro, tienes un trabajo muy bueno en este puerto, pero a partir de ahora yo te haré o les haré pescadores de hombres. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que tu trabajo no marque tu identidad, que tu trabajo sea un instrumento de tu propósito en la vida, que lo que marque tu identidad sea Jesucristo, sea lo que Él quiere que seas aquí, hoy. Estaba yo meditando y estaba yo haciendo una comparación entre el inglés y el español, y sí hay algunas comparaciones en algunos apellidos. Por ejemplo, en inglés hay personas que se apellidan Fisher. Fisher es pescador, y a lo mejor el primer hombre que se apellidó Fisher, cuyo last name fue Fisher, a lo mejor venía de una pareja de pescadores. Hay otros que se apellidan, por ejemplo, Baker, y Baker de ahí viene panadería, los panaderos, ¿no? Entonces a lo mejor alguien dijo: ¿cómo te apellidas? Pues soy panadero. Pues Baker. Tu apellido de ahora en adelante va a ser Baker, ¿no? O hay mucho, creo que Smith es como herrero.
Smith, el señor Smith, o los señores Smith, ¿no? Señor y señor Smith, son los herreros, los que se dedicaban a la herrería. Entonces yo dije, a ver en español, bueno, conozco un español que se apellida Ropero, pero no sé, pero por ejemplo, dije, ¿qué apellidos relacionados con un oficio, con un trabajo? Y me costó trabajo encontrar. Creo que hay, no sé si Herrera, venga de herrero, ¿algún otro apellido? Sortero, bueno, es su vocación. Una vez le dije al hermano Juan, perdón por el paréntesis, dije, oiga hermano, tenemos un amigo, de apellido Soltero, unos hermanos que les aman mucho. Y me dice el hermano Juan, en el hospital me dice, ¿y cuándo se van a casar? Juan Velázquez, ¿no? Entonces, pero yo sabía que lo estaba haciendo de broma, porque los conoce y los ama, perfectamente a ustedes, ¿no? Pero yo pienso que muchos de los apellidos en inglés estaba relacionado con la profesión, con el trabajo que desempeñaban las personas, ¿no? ¿Y saben qué es lo triste? Una vez el doctor Lloyd Jones, y es doctor porque primero fue doctor de medicina y después dejó la profesión de ser doctor para dedicarse a pastorear y a predicar la palabra de Dios. Él en una ocasión, hablando a doctores, hablando de su profesión, él dijo, qué triste que para muchos doctores, en su lápida, en su tumba, digan, aquí vivió fulano de tal y murió el doctor fulano de tal. Y tal vez uno dijera, pues lo están honrando, pero es triste que como vivió toda su vida de doctor, todo el mundo sabía más que era doctor que su nombre. Y hay muchas personas que pierden a su familia, pierden a sus seres queridos porque su identidad y el valor de su vida la da su profesión, su trabajo. Y el trabajo es un medio de gracia, decía un predicador, una persona que era bivocacional, que tenía el trabajo de esto, decía, mi trabajo me sirve para el sustento de mi familia y mío, para que yo siga sirviendo a Cristo. ¡Wow! Fíjate bien lo profundo de esto. Mi trabajo me sirve para proveer sustento a mi familia y a mí, para que yo siga sirviendo a Cristo. Hay personas que se olvidan de servir a Cristo porque están enfocados nada más en el trabajo. Y el trabajo no nos da identidad. De repente Pedro escucha esas palabras y fíjense lo que dice la Biblia. Llegando a la orilla, dejaron todo. La lectura de este pasaje dice, llegando a la orilla, dejaron todo y siguieron a Cristo. Ahora, tú piensa, ¿qué dejaron? Si tú lees este pasaje, en el versículo 5:11 dice, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué dejaron? Dejaron la barca, dejaron las redes. Pero lo que a veces pasamos por alto es que dejaron las ganancias, hermano. Dejaron las ganancias. ¿Cuáles eran las ganancias? Una red repleta de peces que 2 embarcaciones tuvieron que ser usadas para sacarlas. En otras palabras, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, dijeron, no me importa lo que las ganancias que produce mi trabajo.
En primer lugar está Dios. Y esto es poderoso, esto es tremendo, como diciendo, si tengo ganancias de mi trabajo, no nada más tengo herramientas para trabajar, tengo ganancias, el primer lugar en mi vida es el Señor. El Señor está por encima de mis ganancias, el Señor está por encima de mis herramientas de trabajo. Yo lo voy a dejar todo por Él. Ahora, ojo, no estoy diciendo, y quiero que vean lo maravilloso de esto, no estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu troca, que dejes tus herramientas de construcción, que dejes todo lo que sirve para tu trabajo, sino que le rindas al Señor tu trabajo. Las primeras personas a las que les fueron a predicar fueron otros pescadores, y de repente el grupo mayor, no todos, pero el grupo mayor de los que eran discípulos de Jesucristo, la mayoría era de Capernaum, eran pescadores, porque era el oficio principal de ese lugar. Después se agregaron revolucionarios, se agregaron un cobrador de impuestos, se agregaron otras personas, pero la mayoría se dedicaba a la pesca. Y si la mayoría se dedicaba a la pesca, sus contactos, sus conocidos, se dedicaban a la pesca. Y lo que Dios nos está diciendo es, Jesús nos envía a compartir nuestra fe, primeramente en nuestro trabajo, donde nos desempeñamos y mostrándole a la gente que mi identidad, lo que le da propósito a mi vida, no es mi trabajo, sino que es Cristo. Y yo hago las cosas que hago, porque necesito llevar sustento a la casa y sustentarme a mí. Pero el motor, el impulso de mi vida es servir a Cristo. Amén. Fíjate, yo antes de irme al seminario a estudiar, yo era ingeniero, mecánico electricista. Estudié en la universidad y trabajé por 5 años como ingeniero en la industria en Veracruz. Y cuando podía, a otros ingenieros, a otras personas les compartía de Cristo. Compañeros de trabajo los llevé a la iglesia donde yo me congregaba para que escucharan el mensaje. Otra era la situación si aceptaban o no aceptaban. Algo maravilloso fue que cuando yo renuncié a mi trabajo para irme a la Ciudad de México y estudiar en el seminario, fue que otro cristiano quedó en mi lugar. Un amigo mío que entró a la misma empresa donde yo entré, él quedó y después él metió a otro cristiano y ya la empresa parecía de gente cristiana, pero el trabajo era simplemente el instrumento para llevar sustento a mi hogar y para sustentarme yo, pero para que yo siguiera sirviendo al Señor. Veámoslo así. Cuando tú ves esta situación así, te vas a dar cuenta que el propósito de tu vida es agradar a Dios, no hacer dinero. El propósito de tu vida es compartir tu fe en Jesucristo, no enriquecerte. Ahora, y siempre tengo que estar repitiendo esto, no está malo enriquecerte ni hacer dinero. Lo malo es que eso ocupe el enfoque de tu vida, lo primordial de tu vida. Jesús dijo, desde ahora van a ser pescadores de hombres. Van a agarrar, así como agarran peces, ahora van a traer a mucha gente hacia mí. Eso no significa que ya nunca más volvieron a pescar. Sí pescaron, si tú te das cuenta, pescaron otras veces en la historia de los evangelios. Pero ya ahora el primer lugar en su vida era el Señor. Así que Jesús nos envía, y recuérdate de la misión, a compartir nuestra fe en el trabajo. Pero en segundo lugar, Jesús nos envía a compartir nuestra fe a los marginados.
a los que no se paran en una iglesia. A veces como que nuestra obsesión es, y qué bueno que lo hagamos, ¿no? Pero si alguien se dejó de congregar y sabemos, oye, ya no está yendo a ningún lugar, pues hay que invitarlo. Qué bueno. Pero esa persona, bien o mal, ya sabe. Ya sabe. Y yo he tenido que me caiga el 20 en ese aspecto. Digo, qué bueno que ya sepa. Ahora hay que orar que Dios le muestre en dónde. Si es que dejó la iglesia donde estaba. Pero mi principal enfoque es a los marginados. Es aquellos que no se atreven a pisar un lugar como este o como el de enfrente. Que tal vez como Pedro se sientan demasiado pecadores o demasiado sucios para acercarse a Dios. Esas personas necesitan de Cristo y necesitan que tú y yo compartamos nuestra fe con ellos. Ahora, seamos honestos, conocemos a muchas personas así. Y a veces creo que son las más personas que conocemos que gente cristiana. Mamás de nuestros, de compañeros de nuestros hijos, de nuestras hijas, vecinos, familiares, muchas personas en el trabajo que están marginados, que por más de que tú tal vez le digas, oye, te invito a una reunión a que escuches, no. Y tal vez tú ya te estés cansando y tal vez tú digas, creo que esta persona ya no. Bueno, si tú sigues yendo a los marginados, como Jesús le hizo, gracias a Dios. Bien, la segunda historia la encontramos de los versículos 12 al 16. Ahora, llama mucho la atención en este pasaje, del 12 al 16, que dice que en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía lepra muy avanzada. Otra versión dice en la ciudad. Es interesante esto porque de acuerdo a las tradiciones bíblicas, los leprosos debían estar marginados, debían de estar apartados. ¿Qué hacía un leproso en la aldea? ¿Qué hacía este leproso que se cuela y se mete hasta donde estaba Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Si quieres, puedes limpiarme. Qué maravillosa respuesta recibió del Señor en el siguiente pasaje, donde dice, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo, sí quiero. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Vean lo que dice, cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Versículo 13, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Este hombre es un ejemplo de un marginado. Este hombre es el ejemplo de una persona que no le ve propósito asistir a reuniones como estas. Y Dios dice, pues eres enviado, cumple la misión, eres enviado. No esperes en un momento dado que vengan aquí. No esperes. Y a veces ese es nuestro error. Y nos desanimamos y nos ponemos tristes porque gente que invitamos, gente que viene y gente que después se va. Y a veces yo he pensado, y no es consuelo de tontos ese, ¿no? Pero a veces yo he pensado, Señor, si nuestra tarea fue sembrar la semilla de tu palabra en ellos y después que tú los colocaras en otras iglesias, amén, Señor. Nos entristece, nos duele que escucharon y ya no van a ningún lugar. Pero Señor, si nuestro propósito es llevar la palabra a otras personas y que esas personas se queden en otros lugares, amén, amén.
Así fue al principio. Las grandes congregaciones, los grandes lugares fueron hasta el siglo III, siglo IV del cristianismo. Antes los cristianos se reunían en casas, o se reunían a la orilla de un río, o se reunían debajo de un árbol, pero no eran así supergrupos de 100, 200, 300 o 1000 personas. Eran familias que se congregaban. Hay que llevar a los marginados. Lo que nos alienta de Jesús es que Jesús ha sido la única persona en la historia que tocó a un sucio, a un marginado, a un enfermo. La persona quedó limpia, quedó sanada, y eso no se le pasó a Jesús. No se le vino eso a Jesús. Y a veces nosotros tenemos temor de ir con los marginados por el temor que se nos puede pegar. Y a veces decimos, pero me voy a contaminar. Cuando el Señor dice, ve, así como fue el Señor Jesús, ve a los rechazados, ve a los marginados, ve a los que todos desprecian, ve a los resentidos de corazón, ve a los que ya no encuentran ningún propósito en la vida, ve a aquellos que están decepcionados de todos, ve, no vas a perder el tiempo, vas a llevar una palabra de gracia, una palabra de esperanza, una palabra de amor. Jesucristo dijo, déjame pensarlo. No dijo eso. Dijo, sí quiero, sé limpio. Pero aquí está lo interesante que interpreta Pablo más adelante. Pablo más adelante en sus cartas dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que su justicia se transmitiera a nosotros y nosotros ahora fuéramos justos. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justos por Él. Que no tengamos temor de contaminarnos. En la antigüedad, ¿sabes? La única religión o el único movimiento religioso que se preocupaba por los pobres era el cristianismo. La gente pobre era la desechada. Y una vez me dolió en el corazón la perspectiva de vida, y quiero entender sus razones de un renombrado cristiano de aquí, de este país, muy respetado, muy famoso, que ante la ola de inmigrantes que venían de varios países, él fue con un grupo de gente a esos refugios donde estaban los miles y miles de migrantes, y él llegó a expresar, se hubiera quedado pensándolo nada más, pero desgraciadamente lo expresó, lo habló, y quedó registrado eso. Él dijo, estas personas no traen nada nuevo a nuestro país. Estas personas traen prácticas demoníacas, traen prácticas sucias, traen prácticas terribles, y nada más vienen aquí a contaminarnos. Ahora, no dudo que tenían prácticas horribles, prácticas tal vez endemoniadas, prácticas sucias, costumbres horribles. Pero yo pienso, era una oportunidad para tocar al marginado. Y además se atrevió a decir, y su educación es tan pobre que no viene a enriquecer la cultura y la educación que nosotros tenemos. Ahora, tenía razón.
tenía razón en el aspecto que la educación de muchos de esos miles de inmigrantes era muy básica o era muy pobre. Y que tal vez pensando, bueno, estas personas, ¿qué nos pueden dar? ¿Qué beneficio pueden traer a este país para hacerlo más grande? Y su conclusión es nada, mejor que se regrese. Y yo me pregunto, Señor, si tú hubieras estado allí, ¿qué hubieras pensado? No dudo de los peligros, no dudo de que hay gente perversa, no dudo que hay gente malvada que muchas veces nada más viene a causar daño en las nuevas culturas a las que se enfrentan, culturas cristianas, no nada más en Europa, sino aquí también. Pero yo siempre lo he visto como una oportunidad para que conozcan en esta cultura que todavía se dice cristiana, que conozcan a Dios. He escuchado y he visto muchos testimonios de personas que vinieron aquí por trabajo, por necesidad, por algo, conocieron a Cristo aquí y regresan a México o a otros países a llevar el evangelio a otras personas. Eso es maravilloso. Esto es hermoso. Tal vez haya personas que no estén de acuerdo conmigo. Yo, como migrante, sí lo entiendo. Lo entiendo. Hay personas que vienen a causar males, a causar daño, a seguir con sus prácticas. Pero ¿por qué no cerrarnos a decir, estas personas pueden ser limpias? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dice, quiero. Sé limpio. Vayamos a los marginados, vayamos a aquellas personas, como decía nuestra hermana Becky, que tal vez no nos gusta convivir con ellos, que no nos gusta por su manera de pensar, su manera de reaccionar, su manera de hacer las cosas. Ir con ellos, y aunque uno diga, ay Señor, dame paciencia, porque las cosas que se les ocurren, las cosas que inventan, las cosas que dicen, la desconfianza. Hay adultos mayores súper desconfiados de todo. Mostrarles el amor cristiano, mostrarles el servicio cristiano. Es maravilloso esto. Llevemos eso así como el Señor lo hizo. Y por último, el tercer pensamiento que les quiero dejar es: Jesús nos envía a guiar a la gente a Dios. En otras palabras, a cambiar sus corazones, a cambiar a las personas en sus corazones. Dice la Biblia, y ya lo hemos hablado, no me voy a detener mucho en esto, que estos 4 amigos bajan a este paralítico, interrumpen un tiempo de enseñanza del Señor Jesús, y al parar todo esto y todos los ojos están puestos en este paralítico y en sus amigos, Jesús le dice joven en este evangelio, pero en los otros evangelios le dice hijito, hijo. Es una expresión de cariño, es una expresión de amor, es una expresión de aceptación. Hijito, tus pecados te son perdonados. Y lo decía yo en el anterior mensaje que prediqué acerca de esto. Jesús está más interesado en nuestra relación con Dios que en nuestra propia sanidad. ¿Qué tremendo es esto? Dios está más interesado en que tengamos una buena relación con Él a que sigamos enfermos o seamos sanados. Todo mundo pensaba que las palabras de Jesús iban a ser: hijo, levántate, toma tu lecho y camina. No. Y dentro de esta reflexión, seguramente este hombre se sentía sucio, se sentía pecador y posiblemente pensaba: estoy así por ser pecador. Mucha gente tenía ese pensamiento: estoy enfermo, estoy lisiado, estoy como estoy
porque he cometido algo terrible, ¿no? Los mismos discípulos pensaban así: ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Sus padres o él? Así que seguramente este hombre, además de ser lisiado, cargaba con una terrible culpa en su corazón. Y Jesús le dice: joven, hijito, tus pecados te son perdonados. Los religiosos de ese tiempo dicen: ¿quién es este? Blasfemia dice. ¿Quién puede solo perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios. Y lo que este pasaje nos enseña es que tú y yo somos enviados a la gente para cambiar sus corazones y para guiarlos a Dios. Dice Pablo también en 2 Corintios que Él nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a la gente con Dios. Tal vez nos caigan mal y nos molesten ciertos familiares. Tal vez nos caigan mal y nos molesten ciertas personas a nuestro alrededor. Y decimos: ay, mientras más alejado o alejado esté de esa persona, mejor. Y el Señor nos dice: yo te envío para que sus corazones sean cambiados. No para que tú los cambies, sino para que tú les guíes a aquel que puede perdonar sus pecados, aquel que puede cambiar sus corazones para que tengan una correcta relación con Él. Y esto es lo que hizo Jesucristo. En cuanto al trabajo, Él dejó su trono en gloria, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se hizo siervo para servirnos y para que un día regresarnos con Él. Este es el Dios pródigo, ¿verdad? Dios también dejó su trono en gloria para ir a los marginados, para ir a los pecadores, a los enfermos, a los que necesitan doctor, para restaurarlos y que tengan una relación con Él. Dios en Jesucristo dejó su trono en gloria para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados, y a través de su muerte cambiar nuestros corazones para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos una relación correcta con Dios. Eso hizo Jesucristo por nosotros y eso nos manda a hacer. Conclusión. Vean esta conclusión que pongo. Acuérdense que en este mes estoy hablando de llevar fruto como iglesia. Qué privilegio maravilloso es ser instrumentos de la gracia de Dios. Qué maravilloso es esto. Yo ya de una vez, Esther, estoy dando gracias por conocer a César. Y porque César pueda entregarle su vida a Dios. Y pueda asegurar una vida eterna con Dios. Y aunque esté desahuciado, aunque digan que aquí ya no hay esperanza, que él comprenda por obra del Espíritu Santo que en Dios sí hay esperanza. Qué privilegio tenemos. Y como también ha comentado Toño, qué privilegio que ningún ser angelical tuvo. Ningún ángel se le ha dado esa tarea, sino a nosotros los cristianos. Dios no se cansa de recordarnos esta misión. Tal vez sigamos sordos o sigamos siendo sordos al llamado del Señor, pero en cualquier momento podemos arrepentirnos y cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Es lo maravilloso. Veíamos en la semana, en el estudio del miércoles, que Dios nos da oportunidades, no nada más cada día, nos da oportunidades cada hora para que nos podamos arrepentir. ¿Qué vamos a hacer? La decisión, pongo aquí, es tuya. Nadie puede cambiar tu corazón, nadie puede cambiar tu manera de pensar o de actuar, solamente Dios. Y pues vamos a orar
encomendando nuestras vidas al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por estas 3 historias en las que nos das oportunidad de ahondar. Y gracias, Señor, porque nos recuerda la misión que tenemos en esta tierra. Una misión que trasciende nuestro trabajo. Gracias por los trabajos que nos das. Gracias porque somos útiles en el trabajo que nos das. Y gracias porque ese trabajo brinda sustento para nuestros familiares y nosotros mismos. Pero Señor, tú nos quieres hacer pescadores de hombres. Tú quieres que llevemos tu palabra a otros lugares y que compartamos la fe que nos regalaste en Jesucristo a otros. Señor, danos fuerzas, danos ánimo, danos victoria sobre nuestras propias incapacidades, temores, negligencia, indiferencia, rebeldía. Danos victoria, Dios, para poder cumplir la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este día que nos concedes y nos regalas. Amén.